Recientemente han habido unas declaraciones que han estremecido a la comunidad de Star Wars, en donde el actual presidente de Disney, Bob Iger, relata cómo fue el proceso inicial de la producción de esta nueva trilogía de secuelas bajo Disney en conjunto con George Lucas, y cómo Lucas realmente se sintió cuando vio lo que estaban haciendo, algo de lo que no teníamos ninguna información hasta ahora. En este video voy a hablar de cómo Bob Iger admitió que George Lucas se sintió traicionado con la venta de Star Wars. Antes de comenzar, quisiera decir algo. Al principio no quería hacer este video para no entrar en un ambiente de negatividad, pero es algo que muchos me han pedido, que hable del tema porque es algo que afecta a Star Wars y siento que es mi obligación abordarlo. Así que entiendo a los que no les gusta este tipo de videos, y al igual que mencioné en mi video anterior, que de hecho eliminé de mi canal por esa misma razón, para no ser negativo, seguiré con los temas y teorías de Star Wars próximamente. Este tema no fue algo que se filtró, ni es un rumor. Esto fue algo que el mismo Bob Iger, el CEO y persona encargada de Disney, publicó en su libro, y por ende se entiende que es para que se discuta. ¿Con qué propósito? Bueno, eso lo analizaré al final. Poco después que se estrenó episodio 7 en el 2015, George Lucas hizo unas expresiones por las que lo criticaron mucho y por las que luego pidió disculpas. En una entrevista en el programa de Charlie Rose, él mencionó que Star Wars era como sus hijos y que se sentía que los había vendido a esclavistas blancos. I loved them, I created them, I'm very intimately involved in them, and obviously to sell them off, I sold them to the white slavers that take these things and... En aquellos momentos, esas expresiones muchos las tomaron como que era un insulto no merecido hacia Disney y más bien las quejas de alguien amargado. En ese momento tuvimos la noción de que Lucas debía haber estado arrepentido por la venta de Star Wars a Disney, pero a qué extenso no teníamos idea. Él parecía mantener una relación cordial con JJ y Kathleen, y luego de Los Últimos Jedi mencionó que había sido una película creada hermosamente. Pero ahora tenemos el contexto de lo que pasó, de una fuente muy confiable, la persona que le compró Star Wars a George Lucas, Bob Iger, en un libro que será publicado donde relata sus memorias. Sorprendentemente, en una sección habla de la compra de Star Wars y cómo se deterioró su relación con George Lucas. Voy a leer lo que Iger escribió acerca de esto para que lo analicemos y tengamos una visión más clara de lo que pasó en uno de los momentos más trascendentales en la historia de Star Wars. En relación a George haber enviado sus resúmenes para la secuela de trilogías, dice: en un momento en el proceso, esto es, en el proceso de la compra de Star Wars, George me dijo que había completado resúmenes para 3 nuevas películas. Él accedió a enviarnos 3 copias, una para mí, una para Alan Braverman y una para Alan Horn, quien justamente había sido contratado para dirigir nuestro estudio. Alan Horn y yo leímos los resúmenes y decidimos que necesitábamos comprarlos. Sin embargo, dejamos claro en el acuerdo de compra que no estaríamos obligados contractualmente a adherirnos a las líneas de historias que él había delineado. Este párrafo es súper interesante, al igual que todos ya verán, donde todo lo que dice es cierto, pero si lo analizamos bien, parece descubrir unas estrategias escondidas en todo este proceso de compra, porque menciona que en el proceso, o sea, mientras estaban haciéndose las negociaciones para la venta de Star Wars, Lucas le dijo que tenía los resúmenes para los próximos episodios y que él accedió a enviarle 3 copias. Esto es importante, porque el usar la palabra acceder implica que fueron ellos los que se los pidieron y que luego de leerlos decidieron que necesitaban comprarlos. Pero aquí de nuevo la selección de palabras es importante. Necesitaban comprarlos. ¿Pero para qué? Porque no usaron sus ideas a pesar de que los 3 lo habían leído. Y una vez Lucas vendiera Star Wars, no podía hacer nada con esas ideas. La noción que se puede especular entonces es en la aclaración que él mismo dice después.
en donde hay otro interesante uso de palabras cuando dice: dejamos claro en el acuerdo de compra que no estábamos obligados por el contrato a seguir esas historias. Fíjense cómo dice que lo dejaron claro en el acuerdo de contrato, pero no a George Lucas. O sea, Iger lo escribió en el contrato, pero no se lo dejó claro a Lucas, después de haberle comprado sus historias para episodios 7, 8 y 9, en el proceso de la compra también de Star Wars. Es entendible que la noción que Lucas tenía, especialmente al ser amigo de Bob Iger y Kathleen Kennedy, ser una persona con la que había trabajado por años, era que iban a seguir sus ideas, aunque el contrato no lo especificara, porque era obvio que el contrato no lo iba a hacer. Incluso Bob Iger admite esto mismo, como veremos adelante. Relacionado al nuevo papel de George Lucas como autoridad creativa, dice: él sabía que yo iba a tener una posición firme en la pregunta de control creativo, pero no fue algo fácil de aceptar para él. Así que sin desearlo, accedió a estar disponible para que lo consultáramos a nuestro pedido. Yo le prometí que íbamos a estar abiertos a sus ideas. Esto era una promesa fácil de cumplir. Claro que estaríamos abiertos a las ideas de George Lucas, pero al igual que los resúmenes, no estaríamos bajo ninguna obligación. Aquí vemos cómo la posición de asesor de Star Wars fue una posición a la que básicamente forzaron a George Lucas a estar, y una en la que él está obligado por contrato, significando que cada vez que Disney necesita ayuda con Star Wars y necesitan que George Lucas los aconseje, él lo tiene que hacer. Esto puede explicar los recientes rumores acerca de que George Lucas fue llamado para ser asesor en episodio 9, algo que según los comentarios de Iger está bajo contrato de hacerlo, y es muy posible que lo hayan hecho. También vemos que hay otro juego de palabras muy interesante. Por supuesto que iban a estar abiertos a las ideas de George Lucas, pero eso no significa nada. Lo único que significa es que lo van a escuchar si él trae una idea, pero solo eso, porque lo que realmente importa es lo que está en el contrato, y eso de que iban a estar abiertos a las ideas de él no lo dice en el contrato, más bien fue una promesa personal. Continúa en relación a la revelación a George Lucas que no estaban siguiendo sus líneas de historias originales, dice: temprano, Kathy trajo a JJ y a Michael Arndt al norte de California para encontrarse con George en su rancho y hablar acerca de sus ideas para la película. George inmediatamente se puso molesto mientras comenzaban a describir la trama y cayó en cuenta que no íbamos a usar una de sus historias que sometió durante las negociaciones. Continúa diciendo: la verdad era, Kathy, JJ, Alan y yo habíamos discutido la dirección en cual la saga debía ir y todos estuvimos de acuerdo en que no era la manera en la que George había delineado. George sabía que no estábamos contractualmente atados a nada, pero él pensó que nosotros comprar los tratamientos de las historias fue una promesa tácita, o sea, no dicha, que los seguiríamos, y estaba decepcionado que su historia estaba siendo descartada. Yo había sido tan cuidadoso desde nuestra primera conversación para no ser engañoso con él de ninguna manera. No creo que lo hice ahora, pero pienso que lo pude haber manejado mejor. Lo debía haber preparado para la reunión con JJ y Michael y haberle dicho acerca de nuestras conversaciones, que sentíamos que era mejor ir en otra dirección. Pude haber hablado con él a través de esto y posiblemente haber evitado enojarlo al no haberlo sorprendido. Ahora, en la primera reunión con él acerca del futuro de Star Wars, George se sintió traicionado, y aunque todo este proceso nunca hubiera sido fácil para él, comenzamos con un inicio innecesariamente turbulento. Aquí Bob está básicamente explicando lo que dije anteriormente, diciendo que George Lucas quizás pensó que iban a seguir sus historias porque las habían comprado antes de comprar a Star Wars, y ese es el punto clave, que compraron las historias antes de la compra de Star Wars, y que luego, cuando tuvieron la primera reunión para comenzar a concretarlo todo, George Lucas se dio cuenta que las habían descartado por completo.
El Lucas molestarse es una reacción completamente entendible, porque aunque como dice Iger, el contrato no lo decía, por las relaciones que Lucas tenía con Iger y especialmente con Kathleen Kennedy, más la promesa personal que le hizo Iger de que iban a estar abiertos a sus ideas, Lucas pensaba que lo iban a considerar. Sin embargo, ese no fue el caso. Es realmente sorprendente estas declaraciones de Iger, porque es algo que nadie sabía cómo había pasado hasta ahora, pero en especial porque pone en contexto las expresiones que hizo George Lucas cuando mencionó que había vendido Star Wars a esclavistas blancos. Porque después de saber esto, creo que se puede entender más ahora el por qué hizo esas declaraciones y por qué se sentía así, pero también en especial porque pone en muy mala luz a Kathleen Kennedy, porque ella tuvo una entrevista muy famosa con George Lucas, donde ella habló de cómo iba a continuar las historias que George Lucas había creado y cómo él iba a ser el cuidador de la llama. These are original stories and original ideas that come out of a world that essentially is in George's head. So the beauty of the collaboration that can continue is as we work our way through these scripts, if we're sitting and saying, I wonder if this character can do that, or does this make sense within the rules of Star Wars? That really, he's the keeper of the flame when it comes to that. O sea, hasta ahora, solo se podía asumir que Kennedy había cambiado de opinión con respecto a eso, y se asumía que ella estaba realmente siguiendo las ordenanzas de sus superiores, como ella misma mencionó en una entrevista. Pero ahora tenemos confirmación de que ella también coincidió que Star Wars debía irse por un camino diferente al que George Lucas había delineado, a pesar de haberle dicho a Lucas de frente y públicamente que iba a hacer lo contrario. Él tenía las ideas principales y resúmenes para los próximos episodios y para más películas. Él movió todas esas historias a Kathleen Kennedy, las cuales él describe como un tesoro escondido y que tenía confianza de que iba a ser buenas películas. I sort of moved that treasure trove of stories and various things to Kathy, and I have complete confidence that she's going to take them and make great movies. O sea, Lucas estaba confiando en que Kathleen Kennedy iba a seguir con las historias que Lucas les dio durante el proceso de la venta de Star Wars. Ella en ese momento no lo desmintió, pero la realidad fue otra. Incluso ella lo que menciona es que estaban en el proceso de sentarse con escritores y discutir ideas para esas próximas películas, que quería estar segura que no quería estar sola porque quería que Lucas siguiera siendo su pequeño ángel guardián, ayudándola con eso, su Yoda. We're sitting down with a couple of writers and we're starting to discuss ideas and we're starting to talk about what those stories might be. I wanted to make sure that I wasn't going to be entirely on my own because it's important that he at least continue to be the little guardian angel on my shoulder helping me do this. They're finishing the hologram now. Don't worry. My Yoda. Lucas creía que al hacer esto, de vender Star Wars a Disney y pasarle las historias a Kathleen Kennedy, las películas iban a tener más longevidad. I'm doing this so that the films will have a longer life, and so that more fans and people can enjoy them into the future. It's a very big universe I've created, and there's a lot of stories that are sitting in there. Pero se estaba refiriendo a esto, que Disney siguiera con las historias que él había creado y las que él les había pasado. Él menciona que es un universo muy grande que él había creado, de nuevo, refiriéndose a las historias que él había creado. Luego Kennedy dice que el punto principal era proteger estos personajes para que continuaran viviendo en la manera que él había creado. The main thing is to protect these characters, make sure that they still continue to live in the way that you created them. Cuando le preguntan acerca de qué le podían decir acerca de las nuevas películas de Star Wars, Lucas le responde que por qué le hacía preguntas que sabía que no le podían responder, incluyéndose a él con Kennedy. Lo que quiero recalcar con esta entrevista es dar el contexto de lo que Bob Iger mencionó en su escrito, que lo que pensaba George Lucas durante todo el proceso de la compra de Star Wars por Disney era que Disney iba a comprar a Star Wars, pero que iban a continuar con las historias que él había creado,
incluso hasta justamente antes de comenzar la producción de la película. Sin embargo, se reunieron sin George Lucas, con George pensando que iban a discutir sus ideas, sin nunca avisarle que ya habían decidido no usar nada de lo de él y llevar la franquicia por un rumbo totalmente diferente. En ningún momento se lo habían dicho antes. Tomaron esa decisión a espaldas de Lucas. Como dice Iger, en el contrato no lo decía que lo tenían que hacer, pero él mismo admite que Lucas estaba bajo la impresión de que así lo iban a hacer. Pero también hay más información de la reacción verdadera de George Lucas cuando vio el primer episodio de Star Wars hecho por Disney por primera vez. Dice, justo antes del lanzamiento global, Kathy proyectó el despertar de la fuerza para George. Él no escondió su desilusión. No hay nada nuevo, él dijo. En cada una de las películas en la trilogía original, era muy importante para él presentar nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes y nuevas tecnologías. En esta, él dijo, no hay suficientes pasos visuales o técnicos hacia adelante. Él no estaba mal, pero tampoco estaba apreciando la presión en la que estábamos para darle a los fanáticos apasionados una película que se sintiera Star Wars por excelencia. Intencionalmente habíamos creado un mundo que estaba conectado visualmente y en tonalidad con las películas anteriores, para no alejarnos demasiado de lo que la gente amaba y esperaba. Y George nos estaba criticando por la misma cosa que estábamos tratando de hacer. Aquí tengo que hacer una pausa, porque de todo lo que ha dicho Bob Iger hasta ahora, en esto es en lo que estoy categóricamente en desacuerdo. Que George Lucas no sabe lo que es la presión de hacer una película de Star Wars que se sienta como Star Wars, pero sí esa precisamente fue la razón por la que él vendió la franquicia, por la presión de hacer una película de Star Wars que a los fanáticos le gustara. Además, esa restricción de hacerla en tono y visualmente igual que las originales fue una restricción que ellos mismos se impusieron. George ya les había dado las historias nuevas y ellos las descartaron. Y también, George Lucas era una sola persona que tenía la franquicia sobre sus hombros. Sí, él tuvo mucha ayuda de otras personas como Gary Kurtz y Lawrence Kasdan en sus tiempos, pero a la hora de la verdad, todo recaía sobre él. De hecho, para la Star Wars original, él estaba sufriendo de pequeños infartos por la presión de hacer la película. En cambio, Disney es una empresa multibillonaria y puede tener todos los talentos del mundo a su disposición si así lo deseara. Creo que ese comentario está mal fundado. Pero continúa diciendo, mirando atrás, con la perspectiva de varios años y algunas más películas de Star Wars, creo que JJ logró lo casi imposible, crear un puente perfecto entre lo que había sido y lo que estaba por venir. JJ, what happened to Darth Vader's grandchildren? Oh, George. This is great. You tell me, man. You made all this shit up. Estas declaraciones de Bob Iger creo que es lo más grande de esta índole que ha pasado con una franquicia, donde el mismo jefe de Disney confirma lo que muchos asumíamos desde el principio, que George Lucas se sintió traicionado por Disney, y según el mismo Iger, con razón, porque Iger habla todo el tiempo de que él hizo lo correcto porque así lo decía el contrato, pero George Lucas no era un contrato, era una persona. Aquí vemos cómo Lucas pudo haber hecho varias suposiciones, confiando en las personas a quienes le estaba vendiendo la franquicia, pero cayó en lo mismo en lo que él siempre dijo que no iba a caer. Él no le vendió Star Wars a Bob Iger, ni dejó la franquicia a cargo de Kathleen Kennedy. Él se lo vendió a una corporación multimillonaria, y todos ellos responden a intereses mayores, los cuales todos van por encima al interés creativo. Esto también significa que como se supone que hubiera transcurrido esta nueva era de Star Wars bajo Disney, era que Lucas iba a estar envuelto en el proceso de estas nuevas películas, no tanto para dictaminar todo lo que iba a pasar, sino más bien como un consultor para decirles lo que podía pasar o lo que no debía pasar. Incluso Mark Hamill dijo en un momento que la razón por la que él firmó el contrato era porque pensaba que Lucas estaba a bordo.
Pero lo que iban a hacer con episodio 7 estaba tanto en el campo de lo que no debía pasar que Lucas se desligó por completo de la producción y decidió no mirar atrás, porque se sintió traicionado por no decirle que en realidad iban a descartar sus historias, aún después de haberlas comprado antes de la venta de Star Wars. ¡Wow! Al menos al fin sabemos la opinión verdadera de George Lucas con relación a los nuevos episodios de Star Wars, porque él ha dicho anteriormente que hay muchas películas creadas hermosamente pero que no le agradan, y eso precisamente fue lo que dijo de los últimos Jedi, un sentimiento que sabemos que Mark Hamill también comparte. I saw Force Awakens for the first time at the screening he was at, and when I saw him, I gave him a hug and whispered in his ear, "You'll never be the same." ¿Por qué Bob Iger se atrevió a hacer estos comentarios públicos? Yo creo, como dije en uno de mis videos anteriores, que están teniendo problemas creativos y por lo tanto de promoción con episodio 9, y por lo tanto se están preparando a que no sea el éxito taquillero que fueron los otros 2 episodios anteriores. Pero esto es solo una suposición. Como dije al principio, me cuesta mucho trabajo hacer este tipo de videos, pero este momento tan importante no podía pasar sin mencionar, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya sabemos lo que opina George Lucas, pero ¿qué opinan ustedes? Déjenlo saber en los comentarios para discutirlo. Y recuerda que si te gustó este video y te gusta Star Wars, no olvides suscribirte y darle un me gusta a este video, que más temas de Star Wars estaré discutiendo. Gracias por verlo, que la fuerza los acompañe a todos. Este fue Apolo 1138.